Hay momentos que uno habla mucho de historia, ¿no? Estábamos escuchando hablar de historia en forma casi continua a todo el mundo, que han pasado acontecimientos interesantes. Nosotros mismos hicimos una revisión histórica a través del licenciado Mauricio Cordi de Candelaria, y vamos a hablar de Candelaria, pero también ocurrió en esa época un hecho importante, y fue también un 13 de abril, que fue la muerte de don Martín Echeluz. Ese mismo día yo llamaba a Pimblanquén Cavilla, nieta de don Martín Echeluz, y le hacía una nota en la mañana, en Viento en Popa de la radio, 92.9. Conversaba con Pimblanquén Cavilla de su abuelo, y dice: Hugo, siempre te acordás de mi abuelo. Y digo, siempre nos acordamos, sí, porque fue un 13 de abril, porque justamente hablando de Candelaria, don Martín Echeluz era uno de los que le ayudó a Candelaria en todos los pormenores del cruce. Y cómo no olvidarnos. Además, hablábamos de Martín Echeluz, un hombre que hizo mucho por todos, si bien había gente que lo quería y gente que no. Los que no se encargaron de matarlo. Y lo mataron en la misma época que mataron a mi abuelo. Eran amigos, eran dos viejos que hicieron mucho por esta provincia. Lo mataban a mi abuelo en Chomalal y lo mataban a Martín Echeluz en Zapala. Y después lo mataron también a Chaneton. Y uno dice, pero ¿cuántas muertes inútiles aquí? Y pareciera que nos contagiamos, no nos ponemos de acuerdo, es decir, en los temas que vamos a tratar, y le miro así casi como de reojo al doctor Mariano Álvarez, que es el lector, el que habla de libros, y veo que trajo un libro que se llama Historia de Sangre, Locura y Amor. Así que todos metidos en el mismo camino de la historia. ¿Cómo le va? Bien, bien. No fue preparado igual, ¿eh? No fue preparado. Se orquestan las cosas, sí, ¿no? Todo se ordena, diría. Todo se ordena, sí. Los que hacen Zen, ¿no? Que todo se ordena. Sí. Sí, este libro merece como vos dijiste, se llama Historia de Sangre, Locura y Amor. Es una obra colectiva, está dirigida por Ernesto Bosblaski, el compilador. Y es una obra colectiva no sé si de la Facultad de Historia de la Universidad Nacional del Comahue o de otra facultad o de Humanidades en general, pero es de la Universidad Nacional del Comahue. Merece una pequeña explicación, porque yo eso lo viví, es bastante, desde ese punto de vista es bastante conmovedor, porque uno ha conocido algunas cosas que ya no existen más. Por ejemplo, a mí me tocó cuando trabajaba en el Juzgado Federal, que tenía 18 años, recién salido de la secundaria, me tocó ir al archivo de la Justicia Letrada del Territorio, que estaba en un galpón dentro de la Unidad 9, que ya no existe más como cárcel, digamos, ha pasado mucho tiempo. Estaban los expedientes que eran de la antigua Justicia Letrada del Territorio, o sea, cuando Neuquén se hizo provincia, fue una de las provincias que tardó más en asumir la jurisdicción, o sea, en crear su propio poder judicial. O sea, lo tenía creado en la Constitución, pero precisamente no lo había asumido, o sea, no lo había puesto en funcionamiento, si lo queremos ver así. Cuando lo pusieron en funcionamiento, a diferencia de lo que pasó en Río Negro o en Chubut, por ejemplo, que fueron, dicen, un poco más ordenados, acá directamente la justicia de la provincia de Neuquén asumió toda la competencia junta. Entonces los expedientes del juzgado nacional, que eran los únicos que existían hasta ese momento, esto fue allá por la década del 60, ¿no? Los cargaron en un camión y los descargaron en la puerta del lugar donde iba a funcionar el Tribunal Superior de Justicia, que si mal no recuerdo era ahí al lado de donde ahora está la Municipalidad de Neuquén, digamos. Ahí funcionaba. Y bueno, todos los metieron en un galpón, el único lugar donde tenían. Y ahí quedaron, y ahí me tocó ir a buscar unos expedientes, y entonces pude ver de primera mano algunas de las cosas de las que relata este libro. Porque este libro es el resultado de un trabajo que hizo la Universidad Nacional del Comahue justamente sobre ese archivo, porque lo iban a expurgar, o sea, lo iban a destruir. Entonces ellos, que son entendidos en la materia, revisaron lo que había y seleccionaron lo importante, lo que tenía valor histórico, lo que tenía valor por el contenido. Bueno, hicieron 2 libros. El primero, que creo, no me acuerdo si lo trajimos, pero si no lo vamos a traer, porque ahí está la historia de un pariente mío, un antepasado mío, y que es el segundo, que está la historia de un antepasado tuyo. Básicamente lo que hacen es una investigación, es casi un ensayo, digamos,
Son distintas investigaciones sobre distintos aspectos que tienen que ver con la represión del delito en el territorio nacional, o sea, desde 1900, este libro es desde 1900 a 1950. Entonces habla cómo se hacían las investigaciones, cómo funcionaban los comisarios que estaban en la capital del territorio, que era Neuquén, y después en el interior, cómo fue el traslado cómo trasladaron los presos de Chosmalal en 1904 a Neuquén, cuando inauguraron justamente la Unidad 9, que ahora ya no existe más como tal en ese lugar. Y está muy interesante y relata distintos hechos. El hecho que nos vamos a destacar de este libro es el homicidio de Emilio Pesino, ¿no? Emilio, sí. Que era juez de paz de Chosmalal, y si mal no recuerdo fue en la misa de gallo de 1930, Sí. en la puerta de la iglesia de Chosmalal. Lo mató un comisario o subcomisario de la policía territorial exonerado por su mala conducta, que se llamaba Villisac, ¿no? Visillac. Villisac, la tengo con ella. Villisac. Y lo mató en la puerta de la iglesia. Hay distintas versiones. Nosotros nos vamos a tener a la versión más apegada a la realidad. Es que los mandaron a matar porque molestaba al trato que tenían algunos terratenientes con justamente la forma en que adquirían o en que se hacían de tierras que no les pertenecían. Que Pesino, desde su lugar de juez de paz, digamos, lo ordenaba y les molestaba, entonces lo mandaron a matar. Pesino, como vos dijiste, tenía muy buena relación con Echeluz, y en Echeluz lo mataron después, pero tenía muy buena relación y era socialista. Tenía contacto, creo que lo habías dicho vos acá, sí. Tenía contacto epistolar fluido con Palacios, y que eso yo no lo sabía, me enteré acá, con los hermanos González Tuñón. Uh-huh. O sea, González Tuñón, el famoso, el poeta, y el hermano, que es el que estuvo, no me acuerdo el nombre de pila, pero era González Tuñón, que eran los dos socialistas, y lo vinieron a visitar a Pesino para esa Navidad, para conocer Chosmalal y ver cómo funcionaba la cuestión institucional dentro de los territorios nacionales. Si pensamos que en esa época Neuquén en general y Chosmalal en particular era donde se terminaba el mundo. Claro. Para Buenos Aires era 24 horas de tren hasta Zapala y de ahí hasta Chosmalal. No sé en qué irían, si había muy pocos vehículos motorizados, no sé, irían en carro o en algún camión, como iban mis viejos, no sé. Era el fin del mundo. Entonces lo invitaron y pasó a pasar una temporada en la casa de Pesino para conocer, en la casa no, perdón, en el hotel, porque claro. Emilio Pesino, entre otras cosas, tenía un hotel ahí en el centro de Chosmalal, y que también conocí y ahora lo demolieron. Pero lo importante es que en la misa de gallo del 24 de diciembre de 1930 fueron a la iglesia con González Tuñón, la esposa, y la esposa de Pesino, que no me voy a acordar cómo se llamaba, y Laura se llamaba. Uh-huh. Y Emilio Pesino entra a la iglesia, porque la iglesia estaba llena, relata que no había luz eléctrica en Chosmalal, por lo menos en la vía pública, ni en la iglesia, así que es muy difícil de imaginar para los que nacimos con luz eléctrica cómo sería una misa de gallo iluminada con velas o con faroles, algo. Entonces, para que las mujeres no se quedaran paradas, como no había lugar dentro de la iglesia, Emilio Pesino entra a buscar una silla para la señora de Tuñón. Le lleva la silla y entre que va y vuelve con la silla, discute con este Villisac, que estaba borracho en el atrio de la iglesia, y cuando vuelve, no sé si porque lo increpó de nuevo o qué, se da vuelta para volver a intercambiar unas palabras con Villisac, directamente le pegó un tiro con un 38. Y no le pegó otro porque el abuelo le alcanzó a agarrar la mano. Y después había un policía de guardia que lo detuvo a este Villisac. Y murió lo llevaron en un auto, lo tenían que llevar en un auto, pensemos al hospital de Allen. El hospital de Allen es el hospital más cercano para tratar una herida de esa consideración. Y muere en Vaca Muerta. Bueno, exactamente, 75 kilómetros de Chosmalal no llegó, obviamente no llegó. Y lo tuvieron que llevar de vuelta y velarlo. Y el expediente terminó, es muy extraño cómo terminó el expediente, porque le dieron algo así como 3 años de prisión, que se lo dieron y lo liberaron. A los 6 meses lo dejaron en libertad. Cobró, lo liberaron enseguida. Cobró Villisac y lo dejaron en libertad. Lo que no pensaron los que mandaron a matar al abuelo, que quedaba la abuela con 10 hijos 10. Y tuvo que armarla. Realmente, si el abuelo hizo... La misión de él fue titánica, la de la abuela fue aún más. En esa época, con 10 hijos, remar todo lo que se venía, muchos hombres dentro de sus hijos.
pero eran chicos. Sí, por eso. Mi madre no sé si tenía 4 años, una cosa así, y no, eran muy chicos. Todo un drama fue, Sí, ¿no? sí, un drama. Y quedó marcado en la historia de Chosmalal, porque todavía al día de hoy bueno, hay un montón de vecinos en Chosmalal, los hemos conocido casi todos. ¿Y cómo se fue cambiando todo? Que hasta algunos de los hijos de los que mandaron a matar al abuelo se casaron con los vecinos Bueno, y todo se olvidó. Uno dice, los pueblos chicos no se olvida. Sí, no se olvida acá, ¿no es cierto? Pero en la vida cotidiana Sí, se olvida. Por eso son muy interesantes estos libros. Y es un libro que se lee muy rápido porque son pequeños ensayos independientes cada uno, así que se pueden leer, este libro se lee en un rato y es muy interesante, y les recomiendo también el número 1. Historia de amor, historia de sangre, locura y amor. No olvidarse que lo escribieron los ganadores al libro. Bueno. Pues yo tengo otra versión completamente distinta del abuelo y del otro grupo que en este caso se vieron avasallados por esta gente. En fin, historias. Sí, por eso es bueno el debate. Es bueno el debate. Habría que escribir otro libro, quizás. Ajá. Vamos a ponerlo en eso. Tengo documentación como para Y hacerlo. bueno, vamos a tener que ponerlo en eso. Sí, gracias, doctor. Nos vemos, Hugo. Pausa.